Shalom, Masejet Pesachim, la página Kufbet Amud Aleph. Estamos al final de la novena línea. Acabamos de ver la braita donde hay la machloket entre Jajamim y Rabbi Yehuda con respecto a un grupo de personas que están comiendo y salieron por alguna mitzvah. Si cuando vuelven a comer tienen que volver a decir braja o no. Y aprendimos que según Jajamim, si son cosas que hay que decir braja sobre ellas en el lugar, que si la braja después de comer esas cosas hay que decirla en el lugar donde comieron, entonces no tienen que volver a decir braja. Mientras que según Rabbi Yehuda también en ese caso tienen que volver a decir braja, a menos que parte del grupo se quedó en el primer lugar. En ese caso, entonces de verdad cuando vuelven a comer no tienen que decir braja. Sí que la Gemara con respecto a esa braita, que la trajimos por la machloket entre Rav Hizda y Rav Sheshet con respecto a comidas que hay que decir braja después de ellas en el lugar donde se comieron, que según Rav Hizda, entonces por eso cuando vuelven a comer no tienen que decir braja, y según Rav Sheshet sí tienen que decir braja. Y ahora vuelve la Gemara a la braita con respecto a la opinión de Rabbi Yohanan, que vimos que Rabbi Yohanan opina que nunca hay que volver a decir braja, ni siquiera cosas que no hay que decir braja después de ellas en el lugar donde se comieron, tampoco hay que volver a decir braja. Dice la Gemara, Ela taime, la razón de la braita, de bedvarim ateunin braja leachareihen bimkoman, la razón es que aquellas cosas que hay que decir braja después de ellas donde se comieron, techshe'en yotzin en teunin braja lemafrea, uchshe'en chozrin en teunin braja lechatchila. Entonces es que no hay que volver a decir braja, como dijimos, según Jajamim. Aval dvarim she'en teunin braja leachareihen bimkoman, aquellas cosas que no hay que decir la braja después de comerlas en el lugar donde se comieron, afilu le rabanan, aún según Jajamim, she'en yotzin, si se salen de su lugar, teunin braja lemafrea, uchshe'en chozrin teunin braja lechatchila. Sí hay que volver a decir braja. Entonces quiere decir, no solamente según Rabbi Yehuda, sino también según Jajamim. Si no son cosas que se deben decir braja sobre ellas después de comerlas en el lugar donde se comieron, también según Jajamim hay que volver a decir braja. Entonces pregunta la Gemara, Leimatia betiyuvtei de Rabbi Yohanan. Entonces tenemos una braita que es una pregunta sobre Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, Velav mi utvinei chada zimna. ¿Por qué tienes que hacer esa pregunta? Dice la Gemara, ya le hicimos una pregunta sin respuesta a la opinión de Rabbi Yohanan, que nunca hay que volver a decir braja, como vimos en las páginas anteriores. Entonces ya hay una tiufta sobre Rabbi Yohanan. Entonces, ¿por qué hay que volver a mencionar la pregunta? Dice la Gemara, Neima meha namitia betiufta. Dice la Gemara, tal vez de esta braita también podemos hacer una tiufta sobre Rabbi Yohanan, y explica el Rashbam que si encontramos alguna razón por la cual aquel braita que le hicimos a Rabbi Yohanan una tiufta tiene un error o es equivocado o cualquier otra razón, o encontramos otras braitas que contradicen esa braita, entonces pensaríamos que no hay tiuftas Rabbi Yohanan. Entonces creemos que también de esta braita sea tiufta. Entonces por eso es la pregunta. Dice la Gemara, Amar leja Rabbi Yohanan, no, esta braita no es tiufta. De aquí sí hay respuesta. ¿Por qué? Te puede decir Rabbi Yohanan, Uadin, es lo mismo, de afilu dvarim she'en teunin braja leachareihen bimkoman, que también en cosas que no hay que decir braja después de ellas en el lugar donde se comieron, nami en tzrichin levarech, tampoco hay que volver a decir braja cuando salieron y vuelven a comer. Ve'adektani akru ragleyen. Entonces, ¿por qué la braita habla del caso que ellos se arrancaron del lugar? Quiere decir que están comiendo algo que hay que decir braja después de él. Lo diaja cojo de Rabbi Yehuda. Eso la braita habló de ese caso para decirte la fuerza de la opinión de Rabbi Yehuda, quiere decir de la novedad, el hidush que hay en la opinión de Rabbi Yehuda, de afilu dvarim sheteunin braja leachareihen bimkoman, que aún aquellas cosas que sí hay que decir braja después de ellas en el lugar donde se comieron, taime de nijo mikzat chaverim. Toda la razón que Rabbi Yehuda dice que no hay que decir braja después de ellas es si quedó parte del grupo en el lugar donde se comieron las cosas. Avaló en hijo mikzat chaverim, pero si no se quedó nadie del grupo, she'en yotzin teunin braja lemafrea, she'en chozrin teunin braja lechatchila. Entonces sí hay que volver a decir braja sobre ellas. Entonces por eso la braita quiere decirte que según la opinión de Rabbi Yehuda, si no se quedó un poco el grupo en el lugar inicial, entonces aún en cosas que hay que decir braja después de ellas en el lugar donde se comieron, de todos modos
opina Rabbi Yehuda que hay que volver a decir braja, pero dice Rabbi Yohanan, la opinión de Jajamim es que aún en cosas que no hay que decir braja después de ellas en el lugar donde se comió inicialmente, de todos modos no hay que decir braja después de ellas. Así explica Rabbi Yohanan la braita, entonces no hay tiufta de esta braita sobre Rabbi Yohanan. Sigue la Gemara y trae otra braita y dice la Gemara, Tania kevatei de Rav Hizda. Dice la Gemara, encontramos otra braita que es como la opinión de Rav Hizda. Dijimos la machloket de Rav Hizda y Rav Sheshet es la machloket que vimos en la braita entre Jajamim y Rav Yehuda, que según Jajamim, cuando son cosas que hay que decir braja después de ellas en su lugar y salieron y vuelven a comer, no tienen que decir braja, y según Rabbi Yehuda sí que decir braja. Dice la Gemara, tenemos una braita como Rav Hizda, se ha escrito en la braita, Javerim shayu mesubin lishtot yain, un grupo que están sentados juntos para tomar vino, ve'akru ragleihen ve'chazru, en tzrichin levarech, aunque se salieron y volvieron, no tienen que volver a decir braja. Entonces vemos claramente una braita como Rav Hizda. Ahora, nosotros mencionamos con respecto al tema de que si hay que decir braja después de la comida en el lugar inicial donde se comió, entonces aunque salieron y volvieron no tienen que decir braja, que hay una machloket en qué comida, qué especie de comida se refiere. Hay quien dice que es solamente en pan, hay quien dice que eso se refiere también a alamijia, cuando se comió especies de mezonot. Y hay una tercera opinión que es aún en todo lo que es de los Shivat Aminim. Ahora, aparentemente en esta braita está escrito claramente como la tercera opinión, porque está escrito que ellos están sentados a tomar vino. Tomar vino la razón es Shivat Aminim. Entonces, aparentemente hay una prueba aquí como esa opinión. El Tosfot dice que en la Gemara tiene que haber otra girsá y ellos es como si borran de la Gemara lo que está escrito lishtot yain, es decir, para ellos no está escrito en la Gemara que están tomando vino. Y entonces entendemos esas otras dos opiniones, que el tema de no volver a decir braja es solamente o en pan o por lo menos en la mijá, pero no en todo Shivat Aminim. Ahora, según la opinión que está escrito lishtot yain, que está mencionado el vino, entonces esta braita es más prueba a la opinión de Rav Hizda que la braita anterior que trajimos de Jajamim, porque en la braita anterior que mencionamos que Rav Hizda es como Jajamim, no está escrito claramente que ellos están sentados a comer algo que hay que decir braja después de él en el lugar donde se comió inicialmente, sino lo aprendimos de lo que está escrito akru ragleim, que se arrancaron de su lugar, mientras que según esta braita, si decimos que está escrito lishtot yain, entonces está escrito claramente que son cosas que hay que decir braja después de ellas en su lugar, y entonces es más razón para entender que la braita se refiere como Rav Hizda, pero también según Tosfot y el resto de las opiniones que no son de lishtot yain, entonces lo que se aprende es otra vez de lo que está escrito ve'akru ragleim, como se arrancaron del lugar, quiere decir que son cosas que había que decir braja después de ellas. Y hasta aquí Kuf Bet Amud Aleph.